Siguiendo con el tema de sistemas eléctricos de potencia, vamos a analizar cómo se realiza el cálculo de porcentaje de regulación en una línea de transmisión de longitud media. Recordando un poco, la línea de transmisión de longitud corta debe tener una longitud menor de 80 kilómetros o 50 millas. Esto nos debe indicar que se compone de un circuito como si fuera un circuito en serie, donde el mismo conductor se comporta tanto como una resistencia como si fuera una bobina. Por lo tanto, el valor de Z se representa como R más la reactancia que nos forma la bobina. Hay que recordar que esta bobina, si nosotros la multiplicamos por la frecuencia, vamos a obtener una reactancia expresada en ohms. Por lo tanto, la impedancia viene a formar parte por la parte de la resistencia más la inductancia. Si nosotros quisiéramos conocer el valor de la corriente, como es un circuito serie, la corriente en el circuito serie viene a ser igual, en el extremo suministrador viene a ser igual a la corriente en el extremo receptor. Y el voltaje que nosotros vamos a tener al inicio de nuestra línea, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la corriente resultante que tenemos aquí, que es la del extremo receptor multiplicada por Z. Esta Z está formada por la resistencia y la reactancia inductiva. Por lo tanto, esas serían las observaciones que nosotros considerábamos cuando teníamos el análisis de las líneas de transmisión de longitud corta. Ahora vamos a ver lo que es la línea de longitud media. Algo que las caracteriza es que deben ser mayores de 80 kilómetros y menores a 240 kilómetros. Ya a partir de 240 kilómetros ya viene un análisis que veremos posteriormente. En estas líneas de longitud media se agregan dos capacitores. Estos capacitores se colocan al inicio de la línea y al final, y como están en paralelo con la línea se consideran como si fuera la capacitancia entre dos, y la Y que tenemos ahí marcada en el capacitor se conoce como admitancia. Este circuito se va a llamar modelo pi, donde Z va a ser igual a R más J omega L, pero ya tendríamos que nuestra admitancia ahora va a ser igual a la reactancia, a la capacitancia multiplicada por la frecuencia, que sería J omega por C. Si nos fuéramos con el voltaje, vamos a encontrar primero que en el extremo receptor tenemos un punto, y en ese punto tenemos un voltaje VR que multiplica a Y2, a Y sobre 2. Pero también en ese punto pasa esta corriente y todo eso se va a multiplicar por la impedancia que tiene el circuito. Toda esta parte nos va a formar una parte de la suma más este voltaje que tenemos aquí, y la suma de esos dos voltajes nos va a generar el voltaje en el extremo suministrador. Si nosotros hiciéramos un arreglo matemático, encontraríamos que esta Z, si la multiplicamos por Y, nos generaría esta parte de arriba de la ecuación, y el VR que nosotros tenemos aquí lo vamos a agrupar, quedaría multiplicando a YZ sobre 2 como es esta ocasión, y se representaría aquí en este lado, y aquí está solo también, por lo tanto lo agrupamos como ZY sobre 2 más 1, y todo eso multiplicado por VR, y esta Z multiplica IR y quedaría representado de esta manera. Entonces nuestra ecuación característica para el BS ahora sería esta ecuación que tenemos aquí. También nosotros vamos a considerar la corriente. En el modelo anterior, pues la corriente en el primario era igual a la del extremo receptor. Por lo tanto, ahora la corriente va a ser igual a este BS sobre esta caída de tensión más este BR
sobre esta caída de tensión que tenemos aquí, más la corriente que va llegando en el extremo receptor. ¿Qué quiere decir? Que esta corriente llega, baja para acá, llega aquí y baja para acá. Y la suma de esas tres corrientes nos van a generar nuestra corriente en el extremo suministrador. Agrupando términos nos quedaría de esta forma expresada nuestra ecuación de la corriente. Si nosotros observamos, pudiéramos nosotros agregarlo como si fuera una forma entre constantes, donde A va a tener este valor, B va a tener este valor, aquí tendríamos B y aquí tendríamos A. Y también pudiéramos hacer una ecuación generalizada para IS, donde C tendría el valor que va desde aquí hasta aquí y D tendría este valor de aquí. Entonces, esto nosotros lo pudiéramos representar de alguna manera como si fuera un sistema matricial, como si fuera un sistema de determinantes para encontrar una solución. Nada más que hay que considerar que tanto A, B, C y D van a ser números complejos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, haciendo un resumen, esta A que tenemos aquí, pues es este valor, y B viene a ser este valor. Entonces nosotros lo podemos escribir que A es igual a ZY entre 2 más 1, tal como apareció ahí, pero dice que es igual a D, entonces D debe ser igual a ese valor. Y si se fijan, este valor y este son iguales. El valor de B pues es igual a Z, ya lo habíamos visto aquí. Y el valor de C va a ser el valor que tenemos en esta parte, que es desde aquí hasta aquí. Y se pudiera escribir como C es igual a Y por 1 más Z Y sobre 4. Hay que recordar que Z pues va a ser nuestra impedancia, que la tenemos representada aquí, y Y va a ser igual a nuestra admitancia. Entonces vamos a proceder a encontrar todas estas variables a partir de un ejemplo. Para comprender todas estas fórmulas vamos a realizar un ejemplo que dice que el cálculo de la línea de transmisión de longitud media. El problema nos pide que calculemos el porcentaje de regulación de una línea de 213 kilómetros. Tiene 190 megawatts, trabaja con 230 kilovolts y un factor de 0.9 en atraso. El conductor que lleva es un conductor que se llama Oriole y está a 50 grados Celsius. Y los tres cables que llevan todo ese montón de valores pues son estos que tenemos aquí, que tienen una separación de 6.8 metros, 9.12 y 13.26 metros. Todos esos datos pues los vamos a ocupar para poder conocer ese porcentaje de regulación. Entonces lo primero que debemos hacer nosotros es empezar con el valor de la impedancia. Para conocer la impedancia pues ocupamos conocer la resistencia. Hay una tablita que vienen en los libros de sistemas eléctricos de potencia donde trae los datos de todos los conductores y dice que para el conductor Oriole tenemos una resistencia a 50 grados de 0.2987 y las unidades son ohms sobre milla. ¿Qué quiere decir? Que por cada milla vamos a tener 0.2987 ohms, que es una resistencia muy pequeña. Esa resistencia hay que expresarla en ohms. Entonces ya trasladé el valor de aquí, ya lo tengo en esta imagen y hay que saber que una milla equivale a 1.609 kilómetros. Por lo tanto, ocupo conocer la resistencia total, hay que convertirla a ohms sobre kilómetro y luego multiplicarla por la longitud de la línea para eliminarla. Entonces el primer paso, esta igualdad la colocamos aquí de tal manera que esta milla que tenemos aquí se elimine con esta milla de aquí y nos queden ohms sobre kilómetros. Aquí tendríamos que hacer una operación que sea 0.2987 entre 1.609 kilómetros. Ahí me dio de resultado 0.1856. Hay que aclarar que aquí estoy cerrando en la cuarta cifra significativa.
Eso quiere decir que los valores que estoy obteniendo, a lo mejor aquí era un 5, pero después había otro número más grande y lo hizo que se subiera al 6. Nada más para que consideren en sus cálculos que voy a estar trabajando con 4 decimales para el desarrollo de este tipo de ejercicios. Bueno, ya tenemos nuestra resistencia expresada en ohms por kilómetro. Quiere decir que por cada kilómetro hay una resistencia tan pequeña de 0.1856 ohms. Para conocer esa resistencia total hay que multiplicarla por la longitud de la línea. El problema dice que es de 213 kilómetros. Por lo tanto, al multiplicar estos kilómetros se eliminan con estos y la multiplicación directa nos debe dar un valor expresado en ohms. Yo lo realicé y me dio 39.5328 ohms. Y ese sería nuestro valor que tenemos de la resistencia. Recuerden que estamos buscando Z y Z es igual a R más J omega L. Entonces ya tenemos esta parte y nos falta conocer esta otra parte. Para encontrar esa reactancia inductiva, primero tenemos que conocer lo que es la inductancia. Para encontrar la inductancia, ocupamos conocer primero algo que se llama distancia equivalente. La distancia equivalente es una distancia que existe entre estas tres líneas como si fuera una distancia promedio y se da por la siguiente fórmula. Dice que la distancia equivalente es igual a la raíz cúbica de la multiplicación de estos tres valores. Cada uno es una distancia. Por ejemplo, la distancia AB sería 6.8, la distancia B con C sería 13.26 y la distancia A con C sería 9.12. Entonces estos tres valores van a ir dentro de la ecuación y quedaría escrito aquí. Aquí el orden es diferente, pero pues al final de cuentas van los tres valores y van sobre la raíz cúbica. Aquí hay que hacer esta operación. Primero en la calculadora escribimos raíz cúbica, abrimos un paréntesis, escribimos 6.8, lo multiplicamos por 9.12, lo multiplicamos por 13.26, cerramos paréntesis y damos igual. Y a mí me dio 9.3688 metros. Entonces ya tenemos lo que es nuestra distancia equivalente. Otro valor que debemos encontrar en la fórmula de la inductancia es el radio medio geométrico. Para ello vamos a buscarlo en la misma tablita con respecto al conductor Oriole. Entonces ese radio medio geométrico lo vamos a encontrar como RMG, lo vamos a encontrar como DS y las unidades van a ser pies. Para este caso el radio geométrico tiene este valor. Y como nosotros lo queremos convertir a metros, pues tenemos la equivalencia de que un metro es igual a 3.28084 pies. Por lo tanto, si lo escribimos de esta manera, la equivalencia iría de este lado. ¿Por qué lo puse de esta manera? Para que este pie que está aquí en el numerador se elimine con el pie que está aquí en el numerador y las unidades nos queden metros. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir 0.0255 pies entre 3.28084 pies. Y el resultado a mí me dio 7.7724 por 10 a la menos 3 metros. Hay que recordar que estoy utilizando solamente 4 cifras significativas. Si ustedes usan menos cifras significativas, el resultado puede ir variando cada vez más. Bueno, de aquí ya tenemos la distancia equivalente y ya tenemos el radio medio geométrico. Esos dos valores, ¿para qué los necesitamos? Entonces nos vamos a ir a encontrar la inductancia de la línea. Si se fijan, la fórmula aquí nos dice que hay que usar distancia equivalente y el radio medio geométrico. Por lo tanto, aquí es donde vamos a ocupar esos valores.
Si lo sustituimos, distancia equivalente aquí y radio medio geométrico aquí. Al sustituirlos, pues hay que hacer esa operación. Esa operación en la calculadora, primero hay que escribir 2 por 10 a la menos 7. Luego hay que multiplicarlo por el logaritmo, abrimos paréntesis y entre el paréntesis hacemos esta división. Cerramos paréntesis y damos igual. A mí me dio de valor 1.4189 por 10 a la menos 6 henries sobre metro. Aquí alguien también puede escribir 1.4189 microhenries sobre metro, porque 1 por 10 a la menos 6 equivale a las unidades de los micros. Ok, entonces tenemos nuestros valores expresados en henries sobre metro. La inductancia que nosotros queremos para encontrar nuestra reactancia inductiva es expresarla en henries, por lo tanto debemos eliminar estos metros que tenemos aquí. Y para hacerlo vamos a multiplicar la inductancia unitaria por metro por la longitud de la línea. Entonces hay que recordar que la longitud de la línea era 213 kilómetros, convertidos a metros serían 213.000 metros. ¿Qué va a pasar aquí? Este metro que tenemos en el denominador se elimina con el metro que tenemos en el numerador y las unidades nos van a dar henries. Y a mí me dio 0.3022 henries. Si se fijan aquí ya estamos quitando las unidades de longitud. Ya sabemos que ese conductor presenta una inductancia de 0.3022 henries en la longitud de todo el circuito. Ahora, para encontrar esa reactancia inductiva tenemos esta fórmula donde XL es reactancia inductiva, el 2pi es el periodo que cumple la forma senoidal, F es la frecuencia y L es la inductancia. De aquí ya tenemos todos los valores, simplemente sustituimos. La frecuencia, pues en México siempre van a ser 60 Hz. Ya si estás haciendo un análisis en tu país, consulta la frecuencia con la que trabaja tu país para que pongas ese valor aquí. En algunos lugares la frecuencia es de 50 Hz, nada más para que lo considere. Entonces multiplico 120pi por 0.3028 y me dio un valor de 113.9267. Cuando yo multiplico los henries por los hertz, obtengo como resultado un valor resistivo. Entonces ya tenemos nuestra reactancia inductiva, que son 113.9267 ohms. Como les comentaba, la impedancia de la línea se va a dar por la suma de dos valores. Uno de ellos es la resistencia y otro de ellos es la reactancia inductiva. Por lo tanto, si nosotros sustituimos los valores, esta sería nuestra resistencia. Esta resistencia aquí está expresada en forma rectangular. También podemos expresarla en forma polar. No importa, al final de cuentas ya tenemos nuestra primer parte de nuestro análisis, encontrar Z. Como ya encontramos Z, ahora hay que encontrar la famosa Y. Para ello ocupamos conocer la capacitancia. La fórmula general de la capacitancia dice que C es igual a 2πk logaritmo natural de dq sobre R. Este R es diferente al radio medio geométrico. Este es el radio interno del conductor, ¿sí? Entonces vamos a analizar cómo se obtiene cada uno. Esta K es una constante de permitividad en el vacío. Es 8.8542 por 10 a la menos 12 newtons por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar esta R que tenemos aquí, que creo que es el único valor que nos falta de conocer. Para ello nos vamos a la tablita y vamos a buscar donde esté el diámetro exterior, lo cruzamos con el conductor Oriole y obtenemos el valor, 0.741 pulgadas. Si lo dividimos entre 2, obtendríamos el radio que estamos buscando, 0.3705, pero las unidades son en pulgadas, hay que convertirlas a metros. Un metro es igual a 39.3701 pulgadas, por lo tanto,
pongo la equivalencia de tal manera que en un metro me quede arriba y en la parte de abajo 39.3701 pulgadas, para que las pulgadas del denominador se eliminen con las pulgadas del denominador. Prácticamente lo que estoy haciendo es dividir 0.3705 entre 39.3701 y ya las unidades van a ser metros. En este caso, al dividir me genera 9.4107 por 10 a la menos 3 metros. Ya que tengo este valor, lo vamos a sustituir aquí en esta ecuación donde está la letra R y nos quedaría expresado de esta manera. El valor de dq ya lo teníamos. Esta constante pues es un valor que nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo valor, y vamos a meter esos datos a la calculadora. Ya dependiendo la interfaz que tengas en tu calculadora, lo puedes hacer todo junto en una sola ecuación, o lo que puedes hacer, primero haces el numerador, multiplicas 2pi por este valor y después haces la operación logaritmo natural de estos dos valores y luego ya divides numerador sobre denominador. Eso sería como otra forma de resolver la ecuación. Bueno, utilizando la calculadora, a mí me da un valor de 8.0588 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. También se pudiera leer como 8.0588 picofaradios sobre metro. Aquí hay que fijarnos que las unidades son sobre metros. Entonces hay que eliminar esa parte, igual como lo hicimos con la resistencia y con la inductancia. Para eliminarlo, la capacitancia total es igual a la capacitancia que obtuvimos por la longitud de la línea. Y la longitud de la línea es 213.000 metros, para que este metro se elimine con este y nada más nos queden faradios. En esa multiplicación, ahí me da un valor de 1.7165 por 10 a la menos 6 faradios, o 1.7165 microfaradios. Eso sería la capacitancia total que tiene la línea en esos 213 kilómetros. Ahora, nosotros podemos encontrar la admitancia de la línea de dos formas. Una va a ser primero sacando la reactancia y luego el inverso, o aplicando la fórmula directamente. La admitancia de un circuito es la facilidad que este ofrece al paso de la corriente. ¿Qué quiere decir? Que si la resistencia se opone, la admitancia permite el paso. Sus unidades se llaman mos y son inversas al ohm. Si se fijan, aquí tenemos una omega al revés, que viene a ser la unidad de la admitancia. La reactancia capacitiva la vamos a encontrar como 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia total. Entonces, nosotros prácticamente lo que vamos a hacer es sustituir este valor aquí porque ya conocemos los otros. Y nos quedaría expresado de esa manera. Si nosotros hacemos la operación en la calculadora, nos debe dar un valor parecido al que te estoy mostrando aquí. Reactancia capacitiva 15.545.3436 ohms por los 213 kilómetros que tiene la línea. Pero nosotros no queremos la reactancia, queremos la admitancia. Por lo tanto, la admitancia es el inverso de la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que el inverso de la reactancia, que Y es igual a 2pi por la frecuencia por la capacitancia total. Y eso nos va a generar esta operación y el resultado serían 647.1052 por 10 a la menos 6. Las unidades serían mos. Ahora, si se fijan, ahí puse en color rojo un ángulo de 90 grados. Entonces, como es un efecto capacitivo por norma, hay que agregar esos 90 grados en adelanto. Es una norma general. Ahora, ¿qué tiene que ver este valor con este? Si yo saco mi reactancia y luego le aplico el inverso, 1 sobre XC, voy a obtener el valor de Y. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas será más se puede obtener.
pues esta es la más rápida, ¿sí? De todos modos, no está de más que conozcan cómo se obtiene la reactancia capacitiva. Entonces ya tenemos el valor de Y y hace rato conseguimos el valor de Z. Entonces prácticamente ya podemos resolver nuestra ecuación. La corriente de la línea se representa con esta ecuación que tenemos aquí. Ahora, esa ecuación está compuesta de dos elementos. Uno es la magnitud, que es el color blanco, y otro es la dirección, que es el color amarillo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer dos operaciones. Primero, la operación de color blanco va a ser la potencia, son 190 megawatts, entre raíz de 3, el voltaje de la línea era 230 kilovolts, y el factor de potencia de 0.9. Haciendo esta operación nada más de aquí, obtenemos un valor de 529.94. Ese valor es el valor de la magnitud. Para la dirección vamos a utilizar esta fórmula que dice coseno a la menos 1 del factor de potencia. Como el factor de potencia es 0.9, prácticamente vamos a utilizar esto. En la calculadora vamos a buscar arcoseno o donde está la tecla de coseno vamos a utilizar primero la tecla Shift, presionamos cos y metemos el valor de 0.9. Aquí lo único que hay que cuidar es que la calculadora se encuentre en degrees, porque si está en radianes nos va a dar otro valor diferente. El valor de coseno a la inverso de 0.9 da 25.84. Aquí como una nota hay una flecha que dice que el signo será negativo solo si el factor de potencia es en atraso. Entonces, si nosotros tuviéramos el valor de un ángulo y el factor de potencia es en atraso, automáticamente le vamos a poner el signo negativo a ese ángulo. Ok, el voltaje en el extremo suministrador se va a dar por esta ecuación. Vs es igual a A por VR más B por IR. Nosotros ya sabemos que A es igual a D y es igual a Y por Z entre 2 más 1. Y también sabemos que B es igual a la impedancia. De los resultados que habíamos obtenido, aquí tenemos Y, ya con su ángulo de 90 grados, que lo agregamos por fórmula general, y tenemos el valor de Z también, expresado en ohms. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar ese valor de A. Sustituimos, aquí estaría el valor de Y, aquí está el valor de Z, aquí está el 2 que marca la ecuación, y luego tenemos el 1. Nosotros para hacer esta operación vamos a utilizar nuestra calculadora en la parte de complejos y vamos a meter los valores tal cual. Escribimos este valor que es 647.1052 por 10 a la menos 6 y luego escribimos ángulo de 90 grados y multiplicamos, abrimos un paréntesis y escribimos 39.5328 más 113.9267 y al final agregamos la letra I. Damos igual. Después de que obtengamos ese resultado, le vamos a escribir entre 2 y después de que tengamos ese resultado, le vamos a escribir más 1. Cuando le sumemos la unidad, el valor de A nos debe dar este valor, 0.9632 con ángulo de 0.76 grados. El valor de B ya lo conocemos, B es igual a Z. Entonces prácticamente podemos resolver ya esta ecuación. Sustituimos el valor de A, aquí está. VR va a ser igual al voltaje 230 sobre raíz de 3 para calcularlo por cada línea. La corriente de línea expresada en amperes sería este valor, lo obtuvimos en la diapositiva anterior y esta corriente va a multiplicar a esta impedancia. Entonces es la manera en la que nosotros vamos a hacer la operación. Aquí se le pone 0 grados porque es el voltaje de referencia. Siempre el voltaje va a tener el valor de 0 grados para referencia en los análisis que hagamos. Entonces, haciendo esta multiplicación de este valor por este, nos da como resultado 127.903.8692.
Como es una multiplicación, el ángulo sigue siendo el mismo, 0.76. Ahora en nuestra calculadora, si multiplicamos estos dos valores como son amperes por ohms, por ley de Ohm, el resultado van a ser volts. Y si multiplicamos 529 con este ángulo por 39.5328 más J 113.9267, nos va a generar este valor. Y si se fijan, ya tenemos ambos valores expresados en volts, 127.000 más 63.000. Ahí lo único que está cambiando son los ángulos que trae cada uno. Este trae de 0.76 y el otro trae de 45.02. Sumándolos, el valor nos genera 179.305.8239 con ángulo de 15.16 grados. Y ya tendríamos nuestro voltaje en el extremo suministrador. Era lo que ocupábamos para calcular el porcentaje de regulación. El porcentaje de regulación lo vamos a tener que lo vamos a tener que multiplicar por raíz de 3 para que ya tengamos el voltaje de línea. Si hacemos esa multiplicación, nos genera un valor de 310.566.7971. Y si se fijan, el ángulo no cambia de valor. Lo único que cambió fue la magnitud, que creció a raíz de 3 veces más. Creció 1.73 veces. Y este ahora se va a llamar VRNL, que es la magnitud de voltaje en el extremo receptor en vacío. Y ese valor va en la formulita aquí. Y este valor que tenemos aquí, que es la magnitud de voltaje a plena carga, es lo que nos está entregando comisión en los transformadores en la entrada, que serían 230.000 volts. Aquí dice la ecuación que es el valor absoluto, por lo tanto, nada más ocupamos la magnitud. Y el ángulo no lo usamos para este análisis, ¿sí? Y con este valor, al hacer la operación, 310.000 menos 230, y luego dividirlo entre 230 y multiplicarlo por 100, nos da un porcentaje de regulación de 35.03%. ¿Qué quiere decir? Que esa línea se puede regular desde 230 hasta 310.000 volts. Muchas gracias.